No, tengo varias anécdotas, pero yo creo que les voy a comentar como una que me pasó relativamente hace poco, Ok, de la cual ya digamos que no estoy en ese, ya como que está solucionado. Eh, yo digamos que soy muy sensible a las energías y siento cuando tengo esas energías, digamos que me rondan, ¿sí? ok, Yo antes vivía en Medellín y por cuestiones de salud de mi mamá me tuve que ir a vivir a otra ciudad, que es donde estoy ahora, que es Villavicencio, la capital del llano colombiano. ok, Estando ya acá en esta ciudad, conseguí un nuevo trabajo en un restaurante de un hotel y empiezo a trabajar, todo normal. En la casa donde yo llego, donde estoy viviendo ahorita, pues se movían energías bastante densas, ¿sí? Al punto de que a mí me tocaba dormir con una lámpara encendida porque si no me daba miedo y yo no soy una persona miedosa. Y en esta casa, pues es la casa de mi mamá de hace muchos años, o sea que yo ya había vivido acá y nunca había dormido con luces ni nada de eso, pero pues cuando llego me encuentro como con estas energías y estas cosas, ¿sí? Yo normalmente en las noches es muy frecuente que yo sienta que hay algo como que llega y como que se sienta en la cama o como que se mueve la sábana y pues yo trato de ignorar y no poner mucha atención en eso para pues lo peor que puedes hacer es tener miedo porque eso los alimenta más. Entonces yo como que ignoro la situación y si ya veo que la cosa se pone como muy fuerte hago oración o en fin. Pero hubo una semana que estuvo muy fuerte la actividad. En esa semana yo sentía, realmente sentía como si hubiera una presencia, me sentía observado en mi cuarto, no podía dormir, entonces me acostaba a las 4 o 5 de la mañana y a la madrugada me entraba como una sensación de temor, de zozobra, como una intranquilidad muy fea, empezaba a escuchar ruidos en la casa, entonces yo me asomaba por la ventana a ver si había gente, pues no sé, intentando ingresar a robar o pues, y nada. Pero era como esa sensación, era como un susto y una, no sé, una intranquilidad y no podía dormir. Me acostaba a dormir y pues yo entro a trabajar tarde, entonces pues puedo levantarme más tarde, o sea, si me acuesto a las 3 o 4 de la mañana, igual puedo dormir por hasta las 12 o hasta la 1 y no va a haber problema. El caso es que pues yo me levantaba, pero me levantaba súper cansado. Me levantaba muy cansado, como si no hubiera podido dormir, no sé, como si algo me hubiera chupado toda la energía. Y así duré prácticamente una semana. A los últimos días de la semana, pues yo ya estaba con unas ojeras y estaba con un semblante terrible. La jefa del restaurante donde yo trabajo, ella también es muy espiritual. Yo creo que tiene algo también como de brujita. Y ella me dice como que venga, Sebastián, usted tiene que dejar de trasnocharse en ese celular que mire cómo está de ojeroso. Entonces yo cojo y le digo a ella, no, lo que pasa es que no he podido dormir bien, como que me acuesto muy tarde y no he podido descansar, entonces tal vez por eso es que estoy así. Me dice, no, póngase las pilas, no se trasnoche tanto en ese celular porque mire que está todo demacrado. Pero ya, yo no le di más detalles ni nada. Al otro día, cuando regreso otra vez a mi trabajo, ella me dice, Sebastián, me soñé con usted. Entonces yo quedo como sacado de onda. Yo le digo como, bueno, ¿y qué se soñó conmigo? Me dice, mira, el sueño es muy confuso porque son como escenas que recuerdo, son como flashback, eh, pero el sueño básicamente fue que yo estaba en tu habitación y tú estabas recostado en la cama, pero no estabas durmiendo ni nada, sino solamente estabas como recostado en la cama, como relajado, como descansando. Y yo te veo, te saludo, tú estás feliz, pues estás tranquilo en la cama
Pero yo volteo a ver a tu lado y al lado tuyo, al lado de tu cama, hay un demonio. El demonio ella lo describe de esta forma. Ella dice que lo que ella vio es un indígena, estilo un piel roja más o menos, pero que era muy muy alto, tal vez unos 2,5 metros, era muy muy alto. Y ella dice que ella se da cuenta que es un demonio porque tenía los ojos rojos, súper rojos. Entonces que cuando ella se percata de esa presencia, ella me dice: Sebastián, eh, ¿tú qué haces con ese demonio ahí al lado tuyo? Tienes que sacarlo de tu habitación. A lo cual tú me dijiste que no, porque él te protegía. Y me lo dijiste súper tranquilo: no, porque él me protege. Entonces yo te dije: no, Sebastián, pero igual él te puede estar protegiendo algo, pero es un demonio, él te va a chupar la energía, o sea, no es positivo que esté acá contigo en tu habitación. Y que tú volviste a decirme que no, porque él te estaba protegiendo. Entonces ella me dice: la sensación mía en el sueño, Sebastián, no fue de miedo, no me sentí amenazada y no sentí como que el demonio te estuviera haciendo daño. Fue una sensación muy rara. Ella la describió de esta manera, que es como cuando tú tienes un perro pitbull, digamos, amaestrado, y que el perro pitbull está solamente esperando que tú como su dueño le des la orden de atacar. Así tal cual fue la sensación que ella me dijo que sintió en el sueño. Después me dice que en otro flashback estaba hablando conmigo, pero que después, por la conversación que estábamos teniendo, ella se dio cuenta que no estaba hablando conmigo, sino con mi abuelo. Entonces que ella dijo: uy, pero este no es Sebastián, es el abuelo de Sebastián. Y ya, ahí como que eso era lo que se acordaba del sueño. A mí me dio como mucha, pues me pareció muy curioso lo que me comentó, porque precisamente les comentaba que venía de tener una semana muy difícil, en la cual yo sentía que había una presencia negativa que me estaba chupando la energía. Entonces cuando ella me cuenta ese sueño y que si me vio con una presencia al lado que no era pues positiva, pues dije: esto no es como mucha casualidad, ¿no? Yo cuando tengo este tipo de problemas, lo primero que hago es como que se los comunico a mi mamá. Entonces yo la llamo desde mi trabajo y le digo: mira que mi jefe se soñó conmigo y tuvo este sueño, y se lo cuento. Cuando yo le cuento el sueño, ella me dice: ¿me puedes repetir cómo fue que tu jefa describe el demonio que vio? Yo vuelvo y le describo: mira, ella dice que es un indígena, como un estilo piel roja, que era muy alto y que tenía los ojos rojos. Entonces ella me dice: pues mira, me parece muy curioso que me menciones el indígena, porque resulta que hace unos meses yo le recibí a una amiga 2 figuras muy antiguas de unos indígenas. Es como unos tunjos. Ella me dice que eran como unas artesanías como de una huaca, como algo muy muy antiguo, y que ella se los recibió porque se supone que se los iba a ayudar a vender. El cuento es que la amiga, cuando le trajo esas figuras, le dijo que esas figuras las tenía su hermana, pero que su hermana como que se las dio y que estaba pasando como que por algo espiritual muy feo, que la estaban asustando, le estaban pasando cosas muy raras en la casa, y que eso había escalado al grado de que ella le había tocado ir a buscar ayuda pues de chamanes y de sacerdotes, porque como que la cosa se había puesto un poco pesada. Entonces ella me cuenta: pues me parece muy curioso que tu jefa se haya soñado eso y que haya hecho esta descripción, porque es como la misma figura de esos muñecos que yo le recibí a ella. Entonces cuando ella me dice eso, yo le pregunto: bueno, ¿y los muñecos todavía están en la casa? Entonces ella me dice: no, yo los muñecos se los devolví porque a la larga no pude conseguir un comprador y los muñecos ya no están en la casa. Entonces, pues esa fue como una anécdota que me pasó relativamente hace poco, tal vez unos 3, 4 meses. Eh, y bueno, no sé, yo no creo mucho en las coincidencias. Entonces, que yo haya sentido la presencia, que me levantara sin energía,
que mi jefa se haya soñado que yo tenía una presencia al lado negativa. Y ya, pues la verdad no sé si esté ligado a los tunjos o si es algo que de pronto tengo detrás desde hace más tiempo. Pero bueno, es algo ahí como que me pareció ¿Te interesante aliviaste? contarles. ¿Te aliviaste Dime. después de que se sacaron esos ídolos? ¿Te aliviaste? ¿Te sentiste mejor? ¿Mejoraste tu salud? ¿Tu Pues lo que ánimo? pasa es que cuando yo llegué acá a esta ciudad, ya esos muñecos no estaban. Ok, Mientras yo me vine para acá, esos muñecos ya no estaban. Pero sí había una energía muy negativa. E incluso yo estando en Medellín, tuve un sueño, yo tengo sueños premonitorios, ok, ¿sí? Esos sueños premonitorios no son el sueño de que, ay, me soñé jugando fútbol y, ay, jugué fútbol y pasó, no. Son sueños en donde son como advertencias, son situaciones que yo tengo que interpretar y que normalmente me están advirtiendo sobre cosas negativas que de pronto pueden llegar a pasar. ok. Si quieres, te cuento el sueño que tuve relacionado con ese tema. Sí, claro. Adelante. Listo, estando en Medellín, nosotros, mi mamá digamos que tiene una persona que de pronto practica la magia y que no son como muy amigas, y los problemas que tienen es por temas de herencia y cosas así, ¿sí? Ok, Normalmente familiares, ¿cierto que sí? ok, Esta señora es una ex esposa de mi abuelo que ya falleció. ok. Entonces, la sospecha es que de pronto esta señora le hizo algún trabajo a mi mamá. El caso es que yo estando en Medellín, tengo un sueño. Me sueño en esta casa en donde yo estoy, y para describirte un poco el sueño, en mi habitación tiene un baño que la casa está pegada a una montaña y el baño está pegado hacia esa montaña y tiene una ventana que no tiene vidrio, y da a la montaña. En mi sueño yo estaba en un cuarto, que tenía visibilidad hacia el baño. Pero eso es en el sueño porque en la realidad no hubiera podido tener la visibilidad. Y yo veía la ventana y en la ventana había como esa madera de techo, contra la ventana, y yo vi una mano negra. Una mano negra con dedos muy largos y uñas largas y como con venas, ¿sí? Yo eso lo interpreto como demonios porque varias veces he tenido sueños con demonios y yo los miro de esa forma. Es piel negra, extremidades como más alargadas y por alguna razón no les veo las cabezas. Ok. El caso es que yo veo como un brazo que está entrando de la montaña y se está agarrando de ese machimbre como queriéndose apalancar para entrarse a la casa. Entonces yo veo eso y yo llamo a mi mamá y le digo, mamá, algo se está entrando, algo se está intentando entrar por la ventana y ella no lo podía ver. Y yo, mamá, pero mira la mano, se está agarrando del machimbre, mira la mano. No hay nada, yo no veo nada. Y yo, mamá, pero ahí está, yo ya me estaba desesperando. En un punto del sueño ella logra ver la mano. Ok. Cuando ve la mano me dice, sí, hijo, sí, hay algo que se quiere entrar. Cuando ella logra ver la mano, a mí me entró una sensación de peligro y yo intento gritar, pero no puedo gritar. En mi sueño no puedo gritar. Eh, y de pronto, ¡pum!, como que nos fuimos para la habitación de ella. Cuando nos fuimos a la habitación de ella, yo me recuesto en un lado de la cama y en el lado donde me recosté hay una pared y habían unos cuadros. En uno de esos cuadros había un cuadro como de fondo negro, era como un cuadro abstracto, no era nada así, pero yo veo que algo empieza como a sobresalir, como que son esos cuadros como de tela y como si tú pusieras el puño por detrás y que sobresale. Tal cual, yo veo que algo empieza como a sobresalir, pero se empieza a mover con forma de serpiente. Wow. Y yo, y yo le digo, mamá, ¿qué es eso? Y ella me dice en el sueño, ah, sí, mira, se está despidiendo de ti, como si estuviera viendo un ser. Y yo, ¿cómo así que se está despidiendo de ti? Sí, mira, se está despidiendo. Y ahí me levanto.
Pues para mí fue un sueño muy perturbador, entonces yo apenas me levanto, pum, le envío un audio a mi mamá en donde le digo, mamá, tuve un sueño como medio feo contigo en la casa, ta, y se lo cuento. Ella me contesta y ella me dice, pues mira que sí es un sueño premonitorio porque yo sí sé que esta persona de pronto me está haciendo algún trabajo y mira que yo sí sé que hay energías que están intentando entrar a la casa, pero yo estoy protegida y a la casa no entran. Pero sí sé que deben haber muchas energías que quieren entrar a hacernos daño, pero no han podido. Resulta que unos amigos, me estaba diciendo mi mamá, resulta que unos amigos me comentaron que la vez pasada llegaron a la casa a visitarme y pues yo estaba haciendo unas vueltas, pero ya venía de regreso. Entonces ellos me llaman y yo les digo, espérenme porque ya voy para allá. Entonces que ellos se quedaron en una parte de afuera de la casa, pero que de pronto vieron una sombra que entraba por la portada de afuera de la casa, como hacia adentro de la casa, y de pronto no vieron nada más. Entonces que a ellos les dio mucho miedo y pues se fueron para su casa y no la esperaron. Entonces me dijo como que tranquilo hijo, porque nosotros estamos con Dios, yo hago mucha oración, tú también haces mucha oración, pero yo sé que a esta casa no pueden entrar y que esta casa pues es un territorio protegido por Dios porque yo hago mucha oración. Ok. Entonces pues esa es como la situación que por lo menos yo ya estoy más o menos superando. Yo apenas llegué a esta casa, empecé a hacer como limpiezas. No conozco de limpiezas, no conozco de rituales o magias, pero sí me aferro mucho a Dios. Entonces hago mucha oración, quemo palo santo, lo intenciono, declaro que cualquier energía o entidad negativa que esté presente que se vaya, incluso hasta agua bendita. Ya. Pues mira, por lo menos yo creo que yo soy de los que pienso que los demonios no tienen como tal una apariencia física, pero ellos se te revelan a ti de una forma que te genere mucho temor, Ya. Ah, ya te entendí. porque ellos se alimentan de esa energía. Ya. ¿Qué pasa? Por Hollywood y por las cosas que nos han implantado tanto en la religión y eso, hay ciertas cosas que sí o sí nos dan miedo. Ya. Y también se muestran de una forma en la que podamos interpretar qué son, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos, normalmente cuando tenemos estas historias de que vemos demonios, que lo describimos de piel roja, con cola o con patas de caballo o con cachos, no es que ellos de pronto se luzcan así, sino que se muestran así porque es como lo que nosotros logramos entender e identificar como un demonio por cultura. Mire, fue algo que nos pasó en Tijuana, a mi esposo y a mí. Ok. De esas veces que llegas muy cansado, llegamos de obra los dos y llegamos a dormir. Era una casa de Tijuana, pero esa señora como que en esa casa sabía que pasaban cosas, porque por donde quiera veías figuras de Buda con cuarzos, veías virgencitas de miniatura en las esquinas, veías cruces donde quiera de metal o de cobre, o veías como plateadas, no sé si eran de plata, no sé de qué las ponía, pero toda la casa en donde quiera encontrabas cosas así chiquitas, pequeñas, o una ocasión fue a limpiar la casa y encontramos que fue limones, ¿verdad? Limones con sal, eso sé que es para limpiar la energía. Y se me hizo raro y yo dije, esta señora como que ha de saber algo. Pero también otro día entramos y desde el patio hasta donde entramos nosotros, pero así como que vació las bolsas de sal completas con ahí en toda la cochera limpiaba, porque como ella rentaba casas decía que luego le hacían travesuras. Bueno, en esa casa me pasaron varias cosas. En una ocasión, allí tenía una cafetera la señora. La cafetera funcionaba al 100%, funcionaba bien, pero esa cafetera, cada que yo estaba sola, se prendía y se apagaba sola. Y de hecho es algo que me pasa muy común también aquí en la casa.
Un ejemplo, el aire se me prende, se apaga solo. La luz a veces que la dejo apagada y amanezco con la luz prendida. Y en esa casa se prendía la cafetera. Y yo me quedé un día, qué raro. Pues sí, sí quiero café, les decía yo, sí quiero café, ahorita me lo sirvo. Y me sirvió mi taza de café. Pero sé que llegamos tarde. Está un cuarto, pero que está súper oscuro, o sea, no sé por qué cuestión ese cuarto era tan oscuro, no se veía nada, era negro. Si te levantabas a tientas porque pues sentías que te caes. En ese cuarto era nomás la cama y un ropero de madera muy viejito. Ahí va. Ese día empecé a sentir como que había algo en el cuarto. Y le decía a mi esposo, ¿qué tienes? Le digo, es que no me puedo dormir porque siento algo raro. Andas cansada, es el estrés. Le decía yo, no, algo no está bien. De repente me empecé a dormitar, cuando de repente empiezo a ver luz en el cuarto. O sea, luz, completamente una luz tenue, así que podías ver todo lo que estaba en el cuarto, la puerta, el ropero, o sea, veía yo a mi esposo y decía yo, ¿de dónde luz? Ujú. De repente empiezo a ver algo como una silueta de color, haz de cuenta como el humo del incienso o del puro cuando porea uno, Ujú. es un humo así muy como densito, Denso. pero Sí. gris. Ok. De repente empecé a ver como que se veía una figura. Ok. Y era de esas veces que dije, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué será? Dije, muéstrate, déjame verte, muéstrate. Cuando empiezo a ver que se empieza a ver una señora ya mayor, pero muy elegante. De hecho, creo que contaron algo y me identifiqué con eso hace unos días. Ujú. Era una señora ya grande, de ropa antigua. De esas señoras que usaban como un rollito de terciopelo para calentarse las manos. No sé de qué año es esa ropa, traía un gorrito de terciopelo negro como con un velito. Sí, como Sí. Catrina, ¿no? Ajá, una señora que se veía como que fue de mucho dinero. Ya. De repente me muestra el techo del cuarto, era de colado, o sea, era un techo de concreto pintado de blanco. Y de repente volteo a verlo y ya no era el techo de concreto. Se veía un techo como de una casa de vigas, pero de esas cajas como muy lujosas que eran pintadas con vigas así como color. O sea, como si hubieras Estaba entrado a otra dimensión, a como otro que ella lugar. me mostró la que era su casa. Ya. Porque había él se veía el techo, estaba una puerta de marco redondo con cristales alrededor. Sin decirte nada, solamente con la Ajá, mente, ve solamente me aquí, ve allá. señaló el techo Ok. y cuando yo volteé empecé a ver eso. Ok. Después ella me señalaba mucho un ropero, pero no era igual al ropero que yo tenía. Era un ropero que tenía muchos bordes de madera y la puerta se abría. O sea, de repente la puerta se abrió y ella como que quería que yo viera algo, pero en eso como que me empecé a quejar porque empecé a sentir como una presión en el pecho y empecé a sentir como una desesperación, como si me estuvieran rasguñando, como si me faltara el aire. Y empecé a quejarme y mi esposo lo que hizo me dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y me abrió y me despertó y yo me desperté como que en un brinco así exaltada y prendió la luz y yo volteé a ver el ropero y la puerta del ropero estaba abierta. Le digo, ay, dice, ¿qué pasó? Le digo, no marches, le digo, me acaba de pasar esto. Y me dice, ¿pero qué fue? Le digo, no sé, era una señora mayor. Luego de repente la vi en humo y luego se materializó. Le digo, y ella algo me quería enseñar, algo había importante para ella en ese ropero. Pero le digo, no sé a qué se refería. Y me dijo, pero no te dijo nada. Le dije, no, solamente me mostró su casa. A los 2 o 3 días de la casa donde nosotros vivía, había una casita
que era parte construcción y parte madera. A los 2 días fue cuando falleció el señor, la señora, fue el señor, ¿verdad? A los 2 días falleció el señor que vivía al lado, ¿sí? Resulta que yo, o sea, se me ocurrió pasar allí, estaba la hija del señor y le dije yo, ay, siento mucho, le dije, la pérdida que haya tenido. Dije, ¿quién falleció? Me dice, mi papá. Dice, mi papá fue el que falleció. Y empiezo yo a ver así como que, a tratar como que de ver de reojo por dentro de la casa, a ver si había algo de lo que yo había visto en el sueño. Bueno, pasan los días y empezamos a platicar con la señora de la casa. Resulta que el terreno en donde la señora estaba anteriormente era en una parte de Tijuana. ¿Cómo se llama la colonia? No me acuerdo bien del nombre, pero en Tijuana. Haga de cuenta que nos empezaron a platicar que esos terrenos se les habían quitado a gente que había vivido ahí. Que hubo una persona que había sido fuerte en Tijuana, creo que había sido judicial o así, y que esa persona se ponía de acuerdo con otras para hacer un ejemplo, cosas en contra de las personas para que dejaran las casas y él obtener los terrenos y poderlos vender. Se los vendían o se los compraban a muy bajo costo porque muchos los dejaron abandonados. Y esta señora nos platica que ella conoció a esa persona y que esa persona le había vendido lo de 4 terrenos, que era donde tenía la casa, donde ella había hecho departamentos y los rentaba, y de hecho nos presumía que le acababan de ofrecer otro, pero que lo estaba construyendo, y que pues que a ella no le importaba de la manera como lo tuvieran para ella poderlos obtener, que eso a ella no le interesaba. Y yo me quedé, no, pues resulta que en esa casa vivió una señora mayor, pero la señora, pues no sé si la desaparecieron y después la encontraron ya en otro plano. ¿Sí? La desaparecieron, Ajá. Y yo me imagino que lo que a mí me quiso mostrar es que a lo mejor ahí estaba su casa y ella dejó algo importante en ese ropero, pero ese ropero yo nunca lo vi en la casa. El ropero que estaba así, de hecho no me quedé con la duda, porque en el ropero, lo que yo encontré en el ropero fueron monedas, ¿verdad? Encontramos como monedas arriba, pero eran monedas, o sea, de denominación reciente. Lo que se me hizo raro era que eran muchas monedas las que estaban arriba y ya habían piedras, o sea, habían cuarzos. Y a mí fue lo que me llamó la atención. Y fue que empecé a medio investigar y pues supe que la señora hacía brujería. Y una vez le comenté que pues me dijo, es que yo me cuido de que me hagan muchas cosas. Y yo me quedé así como que por algo lo hacía hacer, dije yo entre mí. Claro. Esta vez sí me metí un mega susto porque no me había tocado, o sea, era la segunda vez que me pasaba y como que todavía no sabía controlarlo. De repente cuando empiezas dices, muéstrate, y de repente se muestra esa persona y yo dije, bueno, puedo hacer que se muestren, pero cuando no quiero, pues no los quiero ver, simple y sencillamente los ignoro, porque es como dice mi hijo, me estaba diciendo, ¿esto fue que se cayó? Cada que andamos platicando se nos cae aquí algo. Sí. Ayer se nos volteó un mueble, de un mueble como si nos hubieran aventado los rollos de cobijas que tenemos doblados arriba del mueble. Tenemos mucha risa. Dice mi esposo, y ahora ya está, me tocó a mí, le digo, te están haciendo travesura, no te preocupes. No te tocó un suave almohadazo. Y luego dice, no, pues mientras sea eso, digo, también a él le han pasado cosas, él en obra. Okay. Él me platicó
Es que él no quiere platicar, me da pena. Pero él también tiene, Me él imagino es que va a tener afortunado. miles de historias por todo lo que él hace. Pues es que nos han pasado algunas cosas juntos y otras cosas separadas. Él estuvo en una obra en Guadalajara Ujú. y en esa obra, haga de cuenta que era una obra pero muy grande, ¿sí? Está para allá, ¿cómo se llama la obra donde trabajabas? Oso, No, allá en el parque donde trabajabas en Guadalajara. en el centro logístico. Se llama Centro Logístico para allá, para Guadalajara, así se llama el parque. Ese parque, esa obra estaba hasta el fondo, pero hasta el fondo. Eso es donde construyeron una fábrica que se llama Severglass. Haga de cuenta que en esa obra era tan grande que tenías que caminar de 15 a 20 minutos caminando por la extensión de la obra. Y dice mi esposo que en la noche, siempre que él pasaba en la noche, pues que él se sentía raro, que sentía como que había algo ahí que andaba cerca. Dice que un día él estaba sentado en una luminaria, completamente solo, estaba esperando al personal. Dice, yo estaba sentada en la luminaria esperando a que llegaran para darle la plática. Dice, cuando de repente volteo a lo lejos y veo a una señora ya muy mayor, vestida de indígena. Dice, la veo a ella y escucho que me dice que su hijo, que buscaba a su hijo. Dice, pues a mí se me hizo raro, dice, porque pues yo no había visto a nadie, ni menos con la ropa que traía la señora. Dice que era una señora indígena. La ropa era blanca, dice, con bordados, dice, y pues su pelo así canoso y trenzado, dice, traía 2 trenzas. Dice, yo me extrañé, dice, y luego a lo lejos empecé a ver que se veía primero lejos y luego la veía cerca. Dice, después ese día me hizo la plática, llega a la casa, como a los 2 o 3 días, llega, de esos días de trabajo también llega a la casa, se duerme y se levanta todo sudado y todo así, asustado. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Me dice, ¿te acuerdas la viejita que te dije que había visto? Le dije yo, sí, la volví a soñar. Pero la señora me dice que busca a su hijo, que la ayude. Dije, pero pues tú cómo la vas a ayudar si no sabes nada de aquí. Dice, no sé, pero me está pidiendo ayuda. Dice, es que yo no puedo ayudarla porque pues yo no sé nada de aquí, yo no sé qué situaciones hubo en el lugar en donde estuve o en donde estoy. Y le dije, pues ahora sí que ora por ella. Le digo, y cuando vayas, ahora sí que se va a ver curioso, pero llévate un vaso de vidrio y déjale agua. Y dile que lo único que puedes es ofrecerle, saciar su sed si tiene sed, y dile que no la puedes ayudar. Y sí, se llevó el vaso de agua, dice que la volvió a ver a lo lejos, y después dice que se quitó de donde estaba el vaso y que sí vio que se acercó a donde estaba el vaso, y ya no la volvió a ver. Santo Y remedio. sí, fue el remedio. Es que muchas veces hay, bueno, hay vamos a decirlo como personas que sabemos que no lo son, ¿verdad? Pero porque luego nos bloquean, le digo yo. Ujú. Hay personas, que te buscan para pedirte ayuda. Un ejemplo Claro. en mi caso fue porque la muchachita que vi tenía sed. Los niños que he visto me piden muchas veces que ya no quieren llorar o que ya no se quieren sentir mal. Yo les pongo agua, les pongo un dulce o 2 y luego les pongo agua, ¿sí? Porque pues a los niños los haces felices con un dulce o los haces felices con pan o con leche. Y es lo que a veces les pongo. Yo los alimento primero y luego les doy agua y les pongo luz. Y les ofrezco esa luz para que ellos se puedan ir a descansar, ¿sí? Ahorita ese sería, yo creo que las 2 vivencias que hemos tenido, tanto mi esposo como yo. Mi hijo pues dice, yo siempre los veo, mamá, dice, pero me hago que no los veo porque si no, se me pegan.
Dice, no se me los puedo quitar, mamá. De hecho, él diario, no diario, pero sí, cuando él se baña, él se hace baños de vinagre con sal. Dice, porque luego no puedo dormir, mamá. Digo, ok. ¿Cómo ve? Buenísimo. Ese lado, y le sucedió a mi mamá. Mi mamá, digamos que ella también es muy sensible a todo lo que es el mundo espiritual, incluso yo creo que mucho más que yo. Ok. Tal vez de ella fue que heredé toda esta sensibilidad. Eh, y ella me cuenta que una vez, hace muchos años, estaban como de paseo en una finca con mis tíos y con mi abuela. Y ella tenía que compartir cuarto con un tío mío, o sea, con un hermano de ella y con su mamá. Ujú. Ese tío con el que compartía el cuarto, hace como 2 días, había trascendido un amigo muy cercano de él. Pero había trascendido de una forma muy, digamos, triste, porque al parecer él se había autodesvivido, ¿sí? Wow, ok. Digamos que a él lo encontraron en su oficina, pues en el suelo, con un objeto en su mano con el cual se supone que se autodesvivió, Un pum pum. ¿cierto? El caso es que pues mi tío estaba triste, pues la familia de él también estaba súper triste, pero esa noche que estaba mi mamá con su familia en la finca, ya cuando estaban para dormir, empezó a pasar algo muy extraño, y es que ella, de pronto, estando en la habitación, ve que mi tío empieza como a moverse, como si no, pues, como si estuviera teniendo una pesadilla, y empezaba como a gemir y como que a moverse, pero desesperado, hasta que en un momento como que eh, pega un gemido, y ya queda otra vez tranquilo y puede seguir durmiendo. Seguido de eso, ya lo mismo le empieza a pasar a mi abuela. Empieza a gemir, empieza a moverse como si estuviera teniendo una pesadilla. Y cuando mi mamá les decía, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Como que no escuchaban y no se levantaban. Y le pasó lo mismo que a mi tío, y vuelve otra vez y ella pega un gemido y queda otra vez como que tranquila durmiendo. El caso es que pues mi mamá vio eso y dijo, bueno, pues deben estar teniendo una pesadilla o algo. Y pues ella se acostó y siguió durmiendo. Cuando ella logró dormirse, ya ella empezó a sentir lo mismo. Pero entonces lo que ella empezó a sentir era como si algo se quisiera entrar en su cuerpo. Y de pronto empezó a ver ella describe que ella empezó a ver como una especie de película. Lo primero que vio es que estaba viendo un cráneo que de pronto se encendió en llamas y que empezó a dar vueltas. Y eso se fue transformando en una película. En esa película ella empieza a ver como el amigo de mi tío, el que había trascendido, estaba saliendo de su casa, y se montó en su auto y fue a recoger a una mujer. Recogió a esa mujer, fueron a un restaurante, cenaron, y pues obviamente era una mujer con la cual estaba teniendo una relación sentimental. Ok. El caso es que ella ve cómo ellos terminan de cenar, él va, deja a esta mujer en su casa, sale para su casa, y llegando a su casa llega un carro, le cierra el paso y prácticamente que se lo llevan a la fuerza. Lo meten a un carro de ellos y se lo llevan a la fuerza. Se lo llevan para un lugar muy lejano de la ciudad, que era como una especie de potrero o como un bosque. Lo sacan del vehículo y pues ahí
lo terminan. Cuando lo terminan, él cae sobre el suelo, era una noche lluviosa, a él lo recogen, lo echan en la parte de atrás del vehículo y lo llevan a su oficina, lo dejan en el suelo de su oficina y le ponen pues el artefacto en la mano. Ok. Ella ve todo esto, pero también ve el futuro. Ok. Qué feo está eso. Entonces, en ese sueño, pues ella logra ver qué fue lo que le pasó realmente a este señor. Pero me dice que también vio el futuro porque ella vio también, ya cuando iba a hacer el funeral, ella vio que estaban, pues mi tío, estaba ella, estaban todos los seres queridos de esta persona que trascendió, estaban en el funeral y ella me dice que ella en eso que le estaban mostrando vio cómo llega un carro negro, Mercedes-Benz, eh, con la persona que iba conduciendo, que fue una de las que lo trascendió, y en la parte de atrás estaba la chica con la cual él estaba saliendo con gafas negras y estaba llorando, estaba muy triste, y al lado de ella estaba como su esposo. Wow. Entonces ella dice que a ella le muestran cómo ese carro llega, ve, se quedan estacionados viendo el funeral y hasta que no bajan el ataúd y echan tierra, no se baja. Cuando echan la tierra, el carro se empieza a ir lentamente. Cuando ella se levanta, pues queda como muy confundida y le comenta esto a mi tío. Mi tío se comunica con la mamá de su amigo y básicamente pues mi mamá interpretó esto como que esta persona trascendió, pero que no podía descansar en paz hasta que no le dijera a su mamá de que él no se había autodesvivido, ¿sí? Claro. Digamos que para una madre puede ser muy doloroso perder a un hijo, De esa forma. y debe ser mucho más doloroso perderlo de esa forma, ¿cierto? Entonces mi mamá lo interpretó como que él quería que su mamá supiera de que realmente él no lo había hecho y que habían sido otras circunstancias. Entonces, pues ella le transmite toda la información a la mamá y ella le dice, mira, tu hijo cuando ustedes lo encontraron no tenía tierra detrás en la espalda y en los pantalones, pero en la parte de atrás, porque en el sueño yo vi que cuando sucedió eso, él cae en una parte donde había mucha tierra y era tierra mojada. Entonces la señora le dice, sí, efectivamente cuando encontraron a mi hijo, lo encontraron con mucha tierra en la espalda y en el pantalón, y pues no hay una explicación porque se supone que él estaba en la oficina. La cosa es que al parecer él se había metido con la mujer de una persona muy poderosa que digamos que comercializa este polvito blanco. Claro. Y por eso mismo pues él lo trascendió. Sí, y al parecer las personas también que hicieron, digamos, el levantamiento y la autopsia y todo eso, como que también les dio dinero para que... Coludidos. Ajá, sí, porque pues omitieron lo de la tierra, omitieron muchas cosas. Ya. El caso es que pues ella le da el mensaje a la mamá, ella pues como puede trata de que haga una mejor investigación, pero pues la verdad no se sabe qué pasó. Pero ella igual ya tenía el mensaje de que él no había sido el que había hecho cometido eso. este acto. Pues sí. Como a los 2 días, pues ya fue el funeral como tal, y mi mamá me dice, hijo, yo te juro que se me paran los pelos cuando te cuento esto, pero a los 2 días nosotros estando en el funeral, volví y vi todo tal cual como lo vi esa noche. Vi cómo llegó el Mercedes negro, se estacionó,
Vi a la persona que había visto como en esa especie de trance en la parte de adelante, vi a la señora con las gafas llorando tal cual la había visto y vi a su esposo al lado. Y cuando yo vi ese carro, pues me dio un miedo inmenso, Claro. inmenso, inmenso, y pues no hice nada, y ya cuando se terminó, pues vi como el Mercedes empezó a irse y alejarse. Que yo caí en una depresión. Eh, Estaba comprometida para casarme y mi pareja fallece. Wow, ok. Entonces, no me lleva aquí en mi casa, no me lleva en una casa que tenemos en Mexicali, no me lleva en ningún lado, me lleva. Claro. Me recomendaban, ya sabes, que meditar, que acércate a Dios, que habla con un padre, que habla... Pero esas son Oh, cosas que no van conmigo, no van con mi personalidad. claro. Yo sentía que no me iba a ayudar nada de eso. Entonces, yo comencé a sentir como de que yo también me voy. Yo también me voy, yo me voy. Pero yo tomé esa decisión de decir me voy. La primera vez que yo quise, así como de, me voy, fue en esta casa en la que vivo ahora. Eh, no se logró. Entonces dije, bueno, me voy a Mexicali. Me voy a Mexicali yo sola y obviamente con pensamientos muy negativos. Llego a Mexicali, tuve una plática con mi hermano y mi hermano me dice, oye, pues mejor honra a esta persona que fue muy buena pareja y desgraciadamente pues tuvo que irse. Tú todavía te falta pues conocer a más personas, igual si no quieres no, o sea, esa es tu decisión. Pero estás joven, o sea, estudia cosas, aprende cosas. O sea, mi hermano tratando de ayudarme con ese tema. Eh, Aquí quiero hacer un paréntesis. Para llegar a Mexicali hay que atravesar la Rumorosa. Bueno, al menos del lado mexicano. El Wow. lugar se llama la Rumorosa. Sí. La Rumorosa es peligroso porque a veces hay mucho aire y el carro pues te jala. O también se hacen como ¿cómo se llama? De arena, se me fue el nombre de... Sí, como tormentas de arena. Ah, La exacto. rumorosa es muy peligrosa. Sí, sí. Entonces, hay muchas leyendas ahí porque mucha gente desgraciadamente pierde el control de su auto y pues ahí hay un cementerio de carros también. Hay una leyenda muy famosa de una mujer igual que se aparece ahí en la carretera de la rumorosa, Sí. vestida de blanco. Yo escuché que hay un hombre, que también él se aparece mucho ahí, en las noches. Ok. Entonces, bueno, y haciendo ese paréntesis, a mí se me hace noche, yo en Mexicali veo como que tampoco me llama, entonces agarro mi camioneta y quiero regresar a Tijuana. Ok. Ah, ah, em, Nada me detenía, pues, o sea, yo iba y venía y decía, yo hago lo que quiera, ¿no? Claro. Estaba en un plan como rebelde por el mismo dolor de decir, ¿a dónde? O sea, lo amaba mucho y decía, ¿qué voy a hacer con el amor? ¿Qué hago con todo esto que me dejó? ¿Qué hago con...? O sea, no era como, ay, la boda. O sea, no era como, ¿qué voy a hacer con todo el amor que tengo aquí adentro? ¿A quién se lo voy a dar? O sea, en mi vida no puedo. O sea, no puedo con el dolor. O sea, era un dolor muy fuerte. Claro. Que a lo mejor algunos ya tuvieron esa experiencia y me van a entender. Pues yo estaba necia con que me quería ir. Total que me vengo de noche de Mexicali para Tijuana, pasando por la Rumorosa, de noche. Hay varios paradores ahí. Se me ocurre detenerme en un parador. Me siento, el parador está hecho de piedras. Tú fácilmente te puedes sentar con las piernas apuntando hacia abajo. Y pues tienes ahí lleno de estrellas. O sea, la verdad es preciosa la vista, es muy bonita la vista. Pero cuando estás en un mood negativo, pues no estás disfrutando lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, yo pensando en él, dije, pues, ¿y si brinco? ¿Y si brinco?
Entonces yo estaba aquí, así, volteé a ver mi camioneta, pensé en mi familia y dije, ¿y si salto? O sea, en ese momento que yo estaba pensando, ¿y si salto? Yo estaba completamente sola. Entonces volteo a mi lado derecho sería y comienzo a ver silueta, no silueta. Silueta, no silueta. ¿Me entiendes? Como alguien acercándose. Que se desvanecía y regresaba. Exacto. Entonces yo centré la atención así como ¿qué es eso? Donde yo estaba sentada, digamos unos 10 pasos, estaba como los que tienen un puesto de salvavidas, ¿sabes? Escaleritas y un lugar hacia Ya, arriba. sí. Y luego seguía esa parte donde yo estaba viendo que se acercaba o no se acercaba algo. Ok. Cuando esa ente, digámoslo así, que a veces no sabemos cómo llamarlos, como decía Adriana, Ujú. este, Sí, una se entidad. detiene. Entidad, ajá. Ujú. Cuando esa entidad se detiene, yo lo observo, lo veo donde yo estaba sentada, él en vez de sentarse se para y se avienta. Entonces yo me quedé viendo así como, ¿dónde está? ¿Sabes? De primera así como de, Sí, sí, ¿dónde, sí. dónde está? No se escuchó ruido, no nada, se avienta. Cuando se avienta, yo ahí empecé a sentir mucho miedo, o sea, dije yo, no, no, o sea, algo no es, eso no es real. Me paro, volteo para el lado donde estaba nuevamente parado, pero ahora estaba de espaldas. Y me subí a la camioneta, pero así como patitas paquetas quiero, ¿verdad? Me subo a la camioneta, estaba yo temblando de miedo, no podía cerrar la puerta del miedo, o sea, de verdad dejé la puerta abierta, no la podía cerrar del miedo, me quedé movilizada. Vi que me miró, me estaba haciendo con la mano como una invitación a que brincara con él. Guay. ¿Y te No, acuerdas cómo era el ser? La entidad, ¿cómo era, más o menos? mira, era muy oscuro, pero lo que más me acuerdo es la mirada, los huecos, los cuencos de los ojos, se le veía un brillito, ni siquiera fuerte, era un brillito como de lucecita. Yo me acuerdo que era como cremita, no rojos, no blancos, cremitas, Como calaquita. como calaquita. Pero me hace así como que, yo sentí así como que me dijo, ¿te quieres desvivir? Órale, Pues vámonos juntos. vente de una Lo vez. sentí. Exacto. Entonces, con perdón de tu audiencia y tuya, yo me hice pipí. No podía cerrar la puerta. Me puse muy nerviosa y cuando él extiende la mano y me hace la invitación, yo perdí control. Totalmente. O sea, ahorita quiero llorar, recordarme porque perdí control de todo, de mi persona. No sé cuánto tiempo pasó. Llegó un carrito rojo, era una familia que se bajaron a tomar fotos Ok. y les pedí ayuda. Ellos me dieron agua, que yo traía agua, pero no podía moverme. O sea, la onda era de que yo estaba pues Petrificada. temblando. Sí, entonces ellos ya, ¿qué pasó? Yo les dije, mejor vámonos. Les dije, ¿saben que aquí ahorita no está bien para detenerse? Les platiqué un poquito. Y dijo, no, ¿sabes qué? Uno de ellos dijo, es que aquí está esta persona pues que jala gente, ¿no? Y si tú estás en ese humor de que te quieres ir, pues él Ya. te dijo, pues te ayudo, vámonos, ¿no? Veniste al lugar indicado. ¿Quién vivía con su abuela? Los padres de él habían fallecido en un accidente de tránsito, entonces vivía solamente con ella. Y pues estudiaba normal, en las tardes llegaba a la casa, se la encontraba la abuela, compartía pues con ella un rato y todo. Un día llegó a la casa y la encontró en una situación un poco extraña, porque estaba sentada en el comedor con dos tazas